Vamos a grabar la clase. Bueno, nos habíamos quedado, habíamos hablado un poco de los usos de suelo. Yo les expliqué también que dentro del título de la arquitectura hay un subcapítulo que habla de como de requerimientos particulares de la edificación. Yo les contaba de que acá hay distintos capítulos donde hablan, por ejemplo, de edificios asistenciales, escolares, destinados a culto, etcétera, etcétera. Es importante que, por ejemplo, cuando ustedes entren a trabajar y de repente les pidan un diseño, una remodelación, por ejemplo, un cambio de revestimiento, algo muy sencillo, o habilitar no sé, una sala para algo, es importante que vayan, además de consultar la normativa sectorial que tienen eh, revisar también la ordenanza con respecto a los requerimientos. La ordenanza es súper básica en ese sentido, onda. Yo creo que tienen que siempre basarse más por los requerimientos sectoriales. Por ejemplo, una especificación técnica que es súper básica, por ejemplo, en salud, es el tema de los revestimientos lavables. Por ejemplo, en el caso de jardines, me tocó una vez ver un tema de un jardín de párvulo, hay una especificación que los revestimientos no tienen que ser trepables, ¿ya? Entonces, hay cosas de ese estilo que tienen que, si algún día hacen una remodelación, tienen que tenerlo en consideración, porque de repente hay materiales o, o temas que no se van a poder especificar, ¿ya? Bueno, este era más que nada un ejemplo que yo en realidad lo vinculaba un poco con el tema de la superficie de venta, superficie útil, superficie municipal. Se dan cuenta que hay algunas que no coinciden, de hecho ninguna coincide, ¿ya? Te venden esto, pero es útil esto y finalmente municipalmente esto es esto otro, ¿ya? Eso tiene que ver un poco con lo que vimos acá, con esta DDU. No sé si se recuerdan, que esta DDU es para determinar los metros cuadrados, pero de acuerdo a la ordenanza, que era lo que yo les contaba, de que, por ejemplo, si un recinto no estaba totalmente cerrado, se descontaba la mitad del área, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, si un recinto tiene menos de 1,6 metros, tampoco se considera como, no se considera dentro del cálculo, ¿ya? Que es, por ejemplo, en esas casas que son así, por ejemplo, y estas partes de acá no se considera completamente. Por ejemplo, en mi casa es de 1,10, entonces tendría que buscar hasta donde sea 1,6 y ahí se empieza a considerar la superficie municipal, ¿ya? Bueno, esos son temas más, igual ese es un tema bien complejo y es algo que generalmente es importante porque cuando uno va a presentar permiso a la dirección de obra, lo solicitan, ¿ya? Bueno, finalmente llegamos al proyecto de arquitectura. Ya saben en qué se enmarca. Hay todo un tema de la normativa de urbanismo, que está todo el tema de la normativa de urbanismo, están los planes reguladores comunales, eso es lo que más nos afecta directamente. Pero ellos se ven influenciados por los de desarrollo regional, intercomunal, etcétera, etcétera, ¿ya? Se van a dar cuenta que en algunos casos no existen, por ejemplo, planes reguladores. Bueno, hay otras cosas que hay que hacer. La ordenanza también y la ley general de urbanismo y construcción también las contempla. Pero vámonos ahora a ver qué tendríamos que hacer para pedir un permiso de obra, ¿ya? Para pedir un permiso de obra, si se dan cuenta, necesito hartas cosas. Todo lo que está especificado en el artículo 5.1.6, ¿ya? Necesito una solicitud firmada del propietario, una lista de todos los documentos y planos numerados que conforman el expediente, declaración simple del propietario, las disposiciones especiales que se acoge el proyecto, los profesionales competentes que intervienen, ¿se dan cuenta? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí en este curso, ¿qué es lo que nos interesa? La parte de los planos, ¿ya? Y, por ejemplo, para un permiso de obra nueva, se requiere, por ejemplo, un proyecto de arquitectura. El proyecto de arquitectura, ¿de qué está contemplado? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, acá dice que tiene planos de arquitectura numerados que deberán contener ubicación del predio señalado, ¿se dan cuenta? Un plano de ubicación, emplazamiento de los edificios, ¿se dan cuenta? Por eso yo les pido la ubicación, el emplazamiento, porque la idea es que tratemos de hacer un proyecto real. Nuestro proyecto igual va a distar un poco de la realidad, porque si se dan cuenta hay un montón de temas normativas de accesibilidad universal que no estamos cumpliendo, pero no importa. La idea acá es que practiquemos también el dibujo y ustedes sepan más o menos dónde ir cuando requieran hacer estos trámites. Planta de todos los pisos, cortes y elevaciones, por eso no dejé ningún corte ni ninguna elevación fuera, ¿se dan cuenta? Plantas de cubierta, planos de cierre, cuando el proyecto lo consulte, ¿se dan cuenta? Y además, dentro del plano, que esto por eso yo les digo que esto no lo alcanzamos a hacer, que en realidad es importante, igual que
lo contemplen, es que dentro del plano se tienen que indicar los cuadros de superficie. ¿Se acuerdan cuando yo le hablaba que la superficie municipal se calculaba de cierta manera, con ciertos parámetros? Bueno, esa superficie tendría que haberse indicado, que es lo que pasa, por ejemplo, con este plano, con el plano de ejemplo que yo les subí. Bueno, los que quieran conocer esta edificación, la verdad es que está disponible, ustedes la pueden ver si está en perdón, está en Guacamayo, el Secof de Guacamayo. Si ustedes van para el sector de Guacamayo, que no queda muy lejos, no, es igual queda lejos del campus, pueden verlo. Está construido, bueno, ya sufrió una modificación, de hecho, sufrió una modificación. Esos son también temas que van a empezar a estudiar después, pero, perdón, que no encuentro lo que ando buscando. Me vuelvo. Claro, ahí se pierden garantía y cuántos temas de ese estilo. Miren, si se dan cuenta en el plano de emplazamiento, ¿ya? Generalmente el plano de emplazamiento, los planos, se detallan, por ejemplo, los cuadros de superficie, que es lo que está pidiendo la ordenanza. ¿Se dan cuenta? Cuadro de superficie, cálculo de superficie. Ustedes para dibujar esto es súper sencillo. La gente lo que hace es dibuja un cuadro con dimensiones más o menos al ojo y empieza a rellenar. Lo otro que pueden hacer, que también es súper bueno, vincular tablas de Excel a, a, ¿cómo se llama? A AutoCAD, ¿ya? Igual les podría enseñar a hacer esas cosas. Les voy a subir un video y luego lo vamos a ver en clase. ¿Les tinca? Que no es algo tan, tan importante o tan, bueno, sí importante, pero no es como crucial. Bueno, acá también se incluyen los cuadros del el programa médico arquitectónico, en realidad un programa arquitectónico, ¿no? Acá se llama médico arquitectónico, cuadro comparativo de informes previos y el proyecto. Aquí se hace como una pequeña comparación, ¿se dan cuenta? Mire, dice, antejardín exigido 2 metros y lo que se proyecta 5,52. Ocupación de suelo máximo 80%, acá 25%. Agrupación, se pone el tipo de agrupación, porcentaje de adosamiento no tiene, ochavos, tampoco consulta, coeficiente máximo de constructibilidad, acá no lo pusieron, eso es extraño. Altura de edificación, bueno, acá deberían haberlo puesto. Generalmente en estos planos, o por ejemplo los planos de elevación, uno siempre, bueno, es que esto va de MUNI en MUNI. Yo una vez consultaba con un arquitecto que trabajaba en una MUNI y me decía cosas distintas a lo que otro trabajaba en otra MUNI. Pero en general yo creo que hay un parámetro. Aquí generalmente se pide que se indique ¿cómo se llama? Las rasantes en algunos casos. Bueno, estos proyectos eran tipos del servicio de salud, por eso es que nos indicaban tantas cosas. ¿Ya? Eran como para llegar y presentarse. Igual uno está, como son instituciones públicas, igual estaba medio conversado, yo creo. Ya, dice, además, dentro de los cuadros, plano comparativo sombra en caso de acogerse, se dan cuenta, proyecto de cálculo estructural. ¿Ya? Este es un punto importante que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? No todos los Profe, proyectos consultan proyecto de cálculo estructural. Sí, dime. disculpe, ¿podría retroceder una diapositiva, por favor? ¿Sí? ¿Esa? Que le quería preguntar sobre la ubicación del predio. ¿Eso hay que sacarlo de alguna parte? Ah, tú dices para la tarea. Mira, yo les Sí, dije eso. que eso lo hagan libre. Ustedes lo pueden inventar. Yo una clase dibujé una calle, le puse el nombre, cualquier nombre. No Ah, se ya, pero preocupen es por que eso, ¿ya? a lo que iba era eso, hay que dibujarlo, no es que haya que sacar como una imagen del No, sector. mira, generalmente, de repente, ahora se está dando la moda que ponen imágenes en Google, de Google Earth. A mí no me gusta eso, porque Ya. generalmente uno tiene digitalizada la ciudad y yo creo que tengo Río Bueno, Valdivia, ¿ya? Ya. Pero es mejor que lo dibujen. Para efectos de este curso, yo estoy pidiendo que lo dibujen, ¿ya? Y por ejemplo, las medidas del terreno, ¿eso hay que sacarlo de algún lado o también lo inventamos? Invéntenla ustedes, ¿ya? Que no les quede Vale, que no les quede muy apretado nomás, queden ya, bien ok, holgados. Por ejemplo, mira, vale. y acá dice lo que tiene que indicar el plano de ubicación. Dice, ubicación del predio, señalando su posición relativa respecto a los terrenos colindantes y espacios de uso público. Esta información gráfica podrá consultarse dentro del plano de emplazamiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Emplazamiento o de los edificios, en que aparezcan sus siluetas en sus partes más salientes, debidamente acotadas, ¿se dan cuenta? Por eso yo les pedía acoten, ¿ya? Tienen que guiarse igual por esto, ¿ya? Pero, Profe, ¿sí? una consulta. Pero en el plan de emplazamiento solamente hay que colocar
un tipo de vista de la techumbre, desde arriba, ¿o no? Y acá te dice, pues dice, desplazamiento del edificio, Sí, en sí, que sí, por aparezcan eso su es lo silueta en sus partes más salientes, debidamente acotada y con indicaciones de sus distancias hacia los deslinders respectivos entre edificios. Yo les decía, pongan, miren, siempre guíense por los planos que yo les subí nomás, si no, ¿ya? Que este tuvo permiso, alcanzó permiso, le dieron Ahí permiso, está. ¿se dan cuenta? Cotas de los deslindes, cotas de los deslindes, la distancia también por acá debería estar, ¿se dan cuenta? Ante jardín, 5 metros. Porque esas son las cosas, los temas que van a revisar después la dirección de obra, ¿ya? ¿Se dan cuenta? 3 metros. ¿No? Bueno, acá tiene mucho más distancia, pero igual se indicó, ¿se dan cuenta? Esas son la pauta de revisión, me da la impresión de las direcciones de obra, ¿ya? Dice también, miren, emplazan su distancia hacia los ejes de los deslindes respectivos, lo que yo les decía entre edificios. Si correspondiera, incluyendo los puntos de aplicación de las rasantes y sus cotas con relación al nivel de suelo natural. ¿Se acuerdan que yo les dije que igual la elevación es bueno, tienen que incorporar la rasante, que es como esta línea imaginaria, ¿ya? Que genera un envolvente, donde se puede construir. En este caso no lo estamos exigiendo, ¿ya? Eso no va, eso no va. En este plano se indicarán además los accesos peatonales y vehiculares desde la vía pública. Eso yo les decía. Generen los accesos con el comando chafla, no, fill, no recuerdo, no recuerdo cuál de los dos, me confundo de repente. Generen los radios de curvatura de las calles, pero eso, como les digo, es invención de ustedes, ¿ya? No se compliquen tanto por ello. Bueno, ¿qué más? Bueno, hay temas con los ascensores, levantamiento topográfico, especificaciones técnicas, ¿ya? Aquí los ingenieros constructores participan mucho en este tema, porque ellos son los que saben construir finalmente, ¿ya? Participan mucho con estos temas, apoyan mucho en el tema sobre todo los detalles muy, muy constructivos, muy pequeñitos, ellos siempre tienen como las respuestas, ¿ya? Y bueno, un plano de accesibilidad en caso de edificios a los que se refiere el artículo 4.1.7 de la ordenanza. Bueno, eso ya es más específico, eso ya más de arquitectura, ¿ya? Eso sería con respecto a obtener un permiso de obra, ¿ya? Bueno, este es un resumen más o menos de lo que se necesitaría en lo que respecta a los planos, ubicación, emplazamiento de todos los pisos, planta de todos los pisos, cortes, planta de cubierta, planos de cierres y consultas. Creo que nosotros estamos como cumpliendo con todo, ¿ya? Algunas cositas que nos faltan, pero bueno, ahí nos saldrán observaciones de la dirección de obra. Bueno, para obtener un permiso de edificación también hay pagos de derechos municipales, ¿ya? Esto no es gratis, ¿ya? Generalmente algunos van con respecto al avalúo, otros con respecto al presupuesto de obra, ¿ya? O mira, por ejemplo, una obra nueva y ampliaciones, 1.5% del presupuesto, ¿ya? Esto de repente es considerable en obras grandes, ¿ya? Por ejemplo, creo que para acá, para el servicio, el permiso de edificación del Hospital de la Unión costó como, no sé si 100 millones de pesos, una cosa así, como 80 millones de pesos. Ahí se llegaron a conversaciones con el municipio y se arregló ese tema, porque no estaba considerado entre el presupuesto. Creo que sí fue la cosa, ya, o si no estoy pelándonos, ¿ya? Bueno, entonces, vimos todo lo que era arquitectura, ya lo dejamos. Bueno, faltan muchos detalles, pero ya eso ya es más tema más específico de arquitectura. Ahora vamos a pasar a cálculo estructural, ¿ya? Cuando consulta una edificación un proyecto de cálculo estructural, ¿ya? Hay un par de requerimientos y están acá. Bueno, el proyecto de cálculo estructural tiene que ser de acuerdo al artículo 5.1.7, ¿ya? ¿De qué está constituido un proyecto de estructura? En el caso del proyecto de estructura está constituido por una memoria de cálculo, una especificación, bueno, puede ser memoria de cálculo o base de cálculo, ya algunos le llaman base de cálculo, y un ET y los planos, ¿ya? Pero los planos son igual específicos, tienen, bueno, acá en este caso la memoria explican algunas cosas, algunos temas que deberían llevar sí o sí, carga y sobrecargas verticales, fuerzas horizontales, tales como solicitaciones sísmicas, viento, empujes laterales y sus totales por pisos, tensión admisible de los materiales y terrenos y justificación de estas últimas, indicación de las condiciones medianeras y asimismo previsiones hechas para resguardar la seguridad de los terrenos y edificaciones vecinas. ¿Se dan cuenta? Bueno, en general, acá no dice nada. O es muy básico lo que pide para la memoria. En cambio, en caso de los planos, bueno, primero veamos qué proyectos aplican para tener un proyecto de estructura.
Dice, los proyectos que se exceptúan de no contar con proyecto de estructura corresponden a proyectos de cálculo estructural de edificaciones cuya superficie sea menor a 100 metros cuadrados. ¿Ya? Menor a 100 metros cuadrados no aplica cálculo estructural. Bueno, depende. Las obras menores y las edificaciones de clase C, D, E y F. ¿Ya? Eso lo vamos a ver al tiro. ¿Cuáles son las edificaciones de clase C, D y F? Cuya carga de ocupación sea inferior a 20 personas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablábamos del tema de la carga de ocupación? Que en realidad eran los metros cuadrados dividido por un factor que estaba en uno de los artículos de la ordenanza. Por eso también es importante este tema. ¿Ya? 20 personas. Es fácil, imagínense con una sala de espera de 20, 30 metros cuadrados, tú automáticamente ya clasificas, ¿se dan cuenta? Generalmente todas las edificaciones públicas consultan este tipo de proyectos. ¿Ya? Siempre que la solicitud del permiso de edificación el propietario deje constancia que la obra se ejecutará conforme a las disposiciones del artículo 6 de este mismo título. ¿Ya? Eso es algo que tendrían que revisar. Pero veamos ahora lo que nos interesa. Bueno, los planos. Después vamos a ver el tema de las clasificaciones de las estructuras. ¿Qué tienen que llevar los planos? Los planos estructurales contendrán los siguientes dibujos. Una planta de fundación, ¿ya? Vamos a ver qué son las fundaciones, qué es la planta de fundación, ¿ya? Acá aparecen escalas recomendadas, ¿ya? 1 a 100, 1 a 10, ¿ya? Me imagino que 1 a 100 para la planta y 1 a 10 quizás para los detalles, no lo sé, ¿ya? Generalmente yo ocupo 1 a 50, 1 a 100 y para los detalles 1 a 20, ¿ya? Secciones generales indispensables para definir las diversas partes de la estructura a escala 1 a 100, 1 a 10, ¿se dan cuenta? Detalles de construcción de fundaciones, losas, vigas, ensambles, perfiles y otros que sean necesarios para la buena ejecución de la obra a escala entre 1 a 100 y 1 a 10. Especificaciones técnicas de diseño, como ya les he explicado. Y aquí es súper importante, miren lo que dice, que incluyen las características de los materiales considerados en el proyecto, zona sísmica donde se construirá el proyecto y el tipo de suelo de fundación, de acuerdo a la clasificación de la tabla 4.2 de la NSH 423. Esto en general se especifica en la memoria, ¿ya? Detalles de juntas de dilatación o separación entre cuerpos, ¿ya? No dice como plano, plantas, bueno, se subentiende eso en realidad, ¿ya? Entonces, viendo, a ver, en general los planos de estructura, necesitamos una planta con sus detalles, tanto de fundaciones como de estructura de los pisos, necesitamos las elevaciones, también vamos a necesitar una planta de techumbre con los detalles de la techumbre, ¿ya? Eso en general lo que se solicita para un plano, así como a grosso modo, ¿ya? Porque hay estructuras especiales de repente, ¿ya? Que necesitan, al igual que arquitectura, hay edificaciones especiales que requieren otro tipo de planos, más de detalle o más específicos. Entonces, como les decíamos, ¿qué proyectos no deben contar con proyecto de estructura? Que sean menores a 100, que sean clasificados como C, D y F, y carga de ocupación menor a 20, ¿ya? Eso es como en general. ¿Cuáles son los tipos de estructuras que tienen, a ver, la C, D y F, ¿ya? Son estas, ¿ya? Si un proyecto es de tipo A o B, automáticamente contempla un proyecto de estructura. Las A son estructuras de acero, las B son estructuras de hormigón armado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué proyecto no podría contemplar proyecto de estructura? Un proyecto pequeño, de albañilería, de madera, ¿ya? De adobe, ¿ya? En general es raro sí encontrar proyectos de ese estilo, ¿ya? Que no traigan proyectos de estructura, por ejemplo, albañilería, ¿ya? Bueno, acá yo también les quise incorporar un poco tablas de depreciación. Generalmente cuando ustedes, si van a trabajar en proyectos, de repente les piden depreciar alguna estructura, etcétera, etcétera. Estas son tablas que están publicadas del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Que les pueden servir quizás en sus ramos de evaluación de proyectos más adelante. Se dan cuenta, mira, construcciones de acero, 80 años de vida útil. ¿Ya? Esto, bueno, hormigón, ahí dice 50, prefabricados 40, galpones de estructura metálica 20 años, ¿ya? Y con una depreciación acelerada de 6. En general esto es como para términos contables, no es como términos técnicos, porque, bueno, existen edificaciones de hormigón de más de 50 años, estructuras de acero más de 80 años, ¿ya? Depende también de los cuidados, las mantenciones que se pueden efectuar. Bueno, también existen permisos adicionales, ¿ya? Además de los permisos de obra, también hay permisos adicionales que otorga la municipalidad, por ejemplo, para ciertas etapas de la obra.
tales como permisos para instalación de faenas, permisos para instalación de grúas torres, todo eso hay que pedir, o desvíos de tránsito, que se da mucho cuando uno está construyendo obras muy grandes. ¿Qué más? Bueno, y además, bueno, aquí quise mezclar un poco esto del permiso de edificación porque existiendo un plan regulador tú puedes construir, ¿ya? Pero ¿qué pasa si no existe? Si es un área rural, ¿ya? ¿No se podría construir? No, la verdad es que sí se puede construir. Acá yo le hago la pregunta, ¿se puede construir en sectores rurales? Sí, sí se puede construir en sectores rurales. ¿De qué es más complejo? Es más complejo, ¿ya? Porque tiene que ser bajo al amparo del artículo 55, ¿ya? Que esa es una vuelta más o menos larga que se hace, que no sé si en realidad será tan larga, depende del proyecto en realidad. Pero tú aquí lo que haces, tienes que pasar por el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, y con el MIMBU, como Seremi, y como la Seremi, Secretaría Ministerial, ¿ya? Entonces, tú vas a la Seremi Agricultura, ¿se dan cuenta? La Seremi Agricultura deriva tu proyecto al SAC, que es otra cosa que el Servicio Agrícola Ganadero, ¿ya? Luego, ellos generan un informe que tiene que ver con la explotación de los suelos agrícolas, etcétera, y además se hace una consulta en paralelo al MIMBU, ¿ya? Que ellos emiten un informe sobre la no generación de nuevos núcleos urbanos, porque en realidad los núcleos urbanos están en la urbe. La idea no es que se generen núcleos urbanos por todas partes, ¿ya? Y en base a eso, si todo eso es aprobado, te otorgan un IFC, un índice favorable de construcción, la dirección de obras, perdón, te lo autoriza luego la Secretaría de la Seremi de Agricultura, pero luego tú se lo presentas a la dirección de obras para poder hacer. Pero ojo, en algunos casos y proyectos muy grandes, tienen que también en paralelo someterse al servicio de evaluación de impacto ambiental, ¿se dan cuenta? Ese igual es más complejo, ya proyectos muy grandes de repente generan mucho impacto y es necesario abordarlo, ¿ya? Por eso les digo, y es complejo el no tener un plan regulador que ampare de repente estas cosas, porque se vuelve más complicado construir y con ello el desarrollo también el desarrollo, ¿ya? Bueno, y finalmente la recepción definitiva, les dejo eso como tarea a ustedes, revisar título 5 de la construcción, capítulo 2 de la inspección y recepciones de obra, ¿ya? Eso se lo dejo a ustedes para que ustedes lo puedan revisar. Eso sería con respecto al tema de como planos de arquitectura y dejamos introducido el tema de los planos de estructura, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar un poquito más del plano de estructura. Bueno, la tarea nueva, ahora vamos a hablar de la tarea y después vamos a pasar a las dudas. Lo hice rapidito. La tarea nueva consiste en lo siguiente. Es muy parecida a la anterior, pero ahora vamos a generar un plano de estructura. La idea es que lo hagamos, no lo vamos a poder hacer de acuerdo al artículo 5.1.7, pero tratemos de ajustarnos un poco. ¿Qué es lo que requerimos? Vamos a hacer un plano de estructura de la planta de arquitectura, del plano de arquitectura que ustedes generaron, ¿ya? ¿Qué es lo que requerimos? ¿Qué planos? Una planta de estructura en escala 1.50, 1.100. Yo creo que 1.50 está bien. De hecho, deberían dejarlo en las mismas escalas que están trabajando. Elevaciones de ejes estructurales. Pero acá yo hice una simplificación. Solo se pide elaborar la elevación estructural de un solo eje a elección. Ojo con eso. Es solamente un eje, porque generalmente se hacen de todos los ejes la elevación en estructura, ¿ya? Este al menos deberá contener un vano de puerta y ventana. ¿A qué me refiero? Miren, ustedes me han enviado ya sus planos algunos. Vamos a revisar algunos. Arquitectura. A ver, este. A ver, uno más completito. Arquitectónico. Por ejemplo, ocupemos este. ¿Ya? La idea es que ustedes pesquen una elevación que tenga lo menos una puerta y una ventana. Entonces, bajo esa lógica, solamente podrían elegir esta. ¿Ya? Igual es cortita la elevación, ¿se dan cuenta? Desde aquí hasta acá. ¿Puedes explicarlo de nuevo? ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor? Ya. Lo que pasa es que la instrucción dice lo siguiente. Es que no les puse el número de la elevación porque en realidad quizás
todos la pueden enumerar de distinta manera. Entonces, por eso, la idea es que ustedes dibujan les pido la planta de estructura, hacen la planta de estructura, ¿ya? El primer paso, ya. Una vez que tengan su planta de estructura, tienen que conservar los ejes, cotas, etcétera, etcétera. No pueden hacer ahora, ahora sí que el proyecto tiene que cuadrarles con su proyecto de arquitectura. No podemos empezar a hacer una estructura de un proyecto de arquitectura que no existe o no es el mismo, ¿ya? Luego, elevaciones de ejes estructurales. Van a tener que dibujar elevaciones de ejes estructurales. Miren, acá yo también les dejé ejemplo. Bueno, tienen que configurar nuevamente los layers y crear layers con ES, anteponiendo ES, porque eso es como estructural, ¿ya? No cambiamos estamos trabajando ahora en otra etapa. Lo mismo para los bloques. Si vamos a ocupar bloques, acá vamos a ocupar menos bloques, ¿ya? Así debería quedar una planta de estructura. ¿Se dan cuenta? Vamos a indicar los tabiques, ¿ya? La separación de ellos. Yo les voy, la clase siguiente, yo les voy a explicar un poco cómo funcionan estos sistemas de tabique, cómo se descargan las cargas, vamos a hablar un poquito de los esfuerzos, ¿ya? Le vamos a dar un enfoque más estructural a esto, ¿ya? Aquí nos vamos a poder explayar un poco más, ¿ya? Acá están las dimensiones de los elementos. Todas las pulgadas, aproxímenla a 2.5 centímetros, ¿ya? Por ejemplo, pie derecho montante de 2x4 a 40. Los dinteles van a ser 2 piezas de 2x8. 2 piezas de 2x8. Acá, por ejemplo, está con una pieza de 3x8. Ustedes van a tener que hacer 2 piezas de 2x8. Se van a dar cuenta que les va a quedar justo. Vamos a ver un poquito de detalles constructivos también. Les voy a mostrar un par de detalles constructivos, eso lo vamos a ver en clase, así que no se las pierdan las clases porque en base a eso también les va a ayudar para dibujar su plano de estructura. Luego la elevación les debería quedar algo como así, ¿ya? Las diagonales para fines prácticos no es necesario incorporar, para fines prácticos de esta tarea, ¿ya? En algunos casos sí va a ser necesario. Lo que vamos a hacer, aquí se me olvidó, vamos a aplicar placas de contrachapado. Yo les voy a enseñar a hacer un detalle de una placa de contrachapado o terciado estructural. Acá lo mismo, pies derechos o montantes de 2x4 pulgadas, ¿ya? A 40 centímetros, a 40 centímetros. Acá ustedes los van a tener que modular, ¿ya? Pero en algunos casos no les va a poder quedar a 40, entonces la idea es que no les queden como a 80, 60. Vayan pensando siempre, ¿por qué a 40? Bueno, también vamos a ver por qué a 40, por qué a 60, por qué son esas medidas. Tiene que ver un poco con la plancha y también con temas estructurales. Cadeneta a 60, doble carrera, diagonales, bueno, esas no las vamos a dibujar, soleras, dinteles y jambas, ¿ya? Las definiciones de cada una de estas las vamos a ir viendo en las siguientes clases. Solo se deberá realizar una elevación. Esta deberá contener al menos un vano y una puerta de ventana, ¿ya? Por favor, ¿ya? Después no digan, ¿tenemos que dibujarlas todas? Bueno, el que me pregunte eso le voy a decir que la tiene que dibujar todas. Se debe incorporar etiquetas para identificar los elementos de las elevaciones, al igual que las cotas, ¿ya? Tienen que poner todas estas etiquetas, ¿ya? La idea es que dejen bien referenciado. Aquí es súper importante el tema de la etiqueta. Todos los elementos tienen que estar súper bien referenciados. De cuánto va a ser este pie derecho, de cuánto va a ser esta carrera, cómo va a ser esto, etcétera, etcétera, ¿ya? Luego, a ver, chuta, me estoy adelantando. Quiero volver al comienzo de esto. Ya, entonces quedé en la planta, la elevación, luego planta de techumbre. Vamos a dibujar una planta de techumbre, ¿ya? Esa está al final, les doy un ejemplo, ¿ya? Se van a dar cuenta que algunos dibujos son más simples acá. Esta es una planta de techumbre, ¿ya? En este caso, acá se está indicando el tijeral. Son dos tijerales, ¿ya? De 2 piezas, tijeral de 1x8 a 60 centímetros, ¿ya? Yo les voy a enseñar acá qué es lo que tienen que acotar y qué es lo que no tienen que acotar, porque aquí hay medidas que van a estar en escorzo parcial y escorzo total, ¿ya? Luego, bueno, en algunos casos se hace esto. Bueno, acá yo les explico. Bien, las cerchas son todas de 1x4 pulgadas a 40 centímetros. Perdón, a 60 centímetros debería decir acá, ¿ya? Eso lo vamos a cambiar. De hecho, acá dice a 60 centímetros, ¿ya? Yo lo voy a cambiar y les voy a resubir esto, ¿ya? A 60 centímetros esto debería decir. Es que si no les va a quedar muy tupido la techumbre. ¿Ya? Costaneras de 2x2 a 60 centímetros. Bueno, ¿a qué me refiero con la cercha? Cuerda superior e inferior, 2 piezas de 1x4 pulgadas, diagonal y montantes de una pieza de 1x4 pulgadas. ¿Ya? La hacen más o menos parecida a la cercha original.
pueden tomarla como referencia, ustedes la pueden cambiar. No, acá no estamos evaluando el cálculo o la disposición de los elementos, ¿ya? Eso, acá está. ¿Se dan cuenta? Básicamente le estoy diciendo que todos los elementos de rotar hacia la derecha. Esta es la cercha, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Todos estos elementos son de 1 por 4 pulgadas, ¿ya? Y la superior va a ser 2 piezas, como un sándwich, como una oblea, ¿ya? Por ejemplo, si se dan cuenta, en este caso, en el caso de la planta, uno lo puede un poco observar eso. ¿Se dan cuenta que son 2 piezas que van juntitas? ¿Se dan cuenta? Dos piezas que van juntas. Estas son de 1 por 8, ¿ya? Ya. Y finalmente hay que hacer una planta de fundaciones y un detalle de la fundación corrida. Vamos a hacer esto en base, dice, planta de fundaciones, incorporar detalle de fundación corrida. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el sistema de fundaciones que actualmente tenemos por pollo y vamos a hacer una planta de fundaciones con un detalle de fundación corrida. Este es un detalle de fundación corrida, ¿se dan cuenta? Esta es la fundación corrida. Bueno, igual vamos a ver con detalle esto, les voy a explicar qué es un cimiento, un sobrecimiento, ¿ya? Ahí, ¿se dan cuenta? Acá encimita va a ir ¿cómo se llama? Va a ir el tabique, y esta va a ser la fundación tipo, ¿ya? Y bueno, tienen que dibujarla tal cual como está acá, en plantillado de 10 milímetros, G10, ¿ya? Hormigón G10, en fierradura. Esto quiere decir que es un Fi10 a 15, ¿ya? A 15, van a ir así. Y acá uno pone los largos. El largo es de 70, ¿ya? Y acá son 40 centímetros en la base, 15 centímetros los ganchos. ¿Se dan cuenta? Y acá uno hace un despiece también para que ayuden después en obras para poder doblar fierro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y ahí está el detalle de esto. Esto no cambia, esto no cambia. ¿Ya? Ese es el único detalle más grande que vamos a hacer, porque en realidad no vamos a hacer más detalles de estructura, deberíamos quizás hacer detalles de la unión de las diagonales, o cómo se van a clavar las placas, ¿ya? ¿Por qué decidí hacerlo en madera? Porque la madera se parece mucho al acero galvanizado, a estos sistemas que se están ocupando harto hoy como Metalcom. Entonces, igual quiero introducir un poquito de Metalcom dentro del curso para que ustedes lo conozcan. Y decidí no hacerlo en Metalcom porque representa un poquito una dificultad un poco mayor a la hora del dibujo, ¿ya? Por eso no lo quise incorporar. Pero hubiéramos tenido más tiempo, lo hacemos, ¿ya? Espérenme, creo que tengo una presentación por acá de Call Format. Bueno, Metalcom son aceros doblados en frío, no es como el otro acero estructural. ¿Ya? Ya. Entonces, eso sería por hoy, ¿ya? En lo que respecta a clase. Ahora vamos a ver dudas. El que tenga dudas, adelante.